Capítulo 8. El suicida. Estaba muy preocupado y no me sentía bien. Le daba mucha importancia al dinero, poniéndolo en primer lugar en mi vida, y con la escasez me ponía muy nervioso e inquieto. Nada más tenía valor para mí, el resto era secundario y en eso tampoco estaba muy bien. Mi hija me dijo al verme preocupado. Papá, díganos qué le está preocupando tanto. Lo noto nervioso y percibo que está triste. No es nada, hijita. Debe ser solo una indisposición. Creo, papá, opinó mi hijo, que estamos gastando mucho dinero. Tal vez deberíamos posponer nuestro viaje al exterior. Ustedes, hijos míos, se merecen ese viaje. Exclamé. Hijos, dijo mi esposa, dejen a su padre en paz. Sé muy bien lo que le está pasando. José, seguramente, está teniendo un lío con otra mujer y su conciencia le debe doler. Y usted, hijo mío, no se preocupe por el viaje. Si él se gasta el dinero con mujeres, es justo que lo gastemos en nosotros. No tengo amantes. Repliqué cansado. Papaíto, si lo que le preocupa es grave, tenemos que saberlo. El teléfono sonó y mi hija corrió a atenderlo olvidándose de mí. Casi se lo conté. Me quedé allí en la sala, olvidado por ellos. Pensé por milésima vez en lo que iba a hacer. Ir a la iglesia, pero ahora entendía que tuve el título de religioso, pero no lo fui realmente. No tenía la religión dentro de mí. Creí, en aquel momento, que la iglesia que frecuentaba no podía hacer nada por mí. Tenía una pequeña industria y podíamos vivir de su renta si no fuésemos tan derrochadores. No lograba negarles nada a mis dos hijos. Años antes, traicioné a mi esposa, no fue nada serio, sin embargo ella lo descubrió, se quedó resentida y pasó a gastar mucho. Creía que si no sobrase el dinero yo no iría a gastármelo con otras. Para no bajar nuestro nivel de vida, hice préstamos. Un día, un amigo me pidió dinero en préstamo y lo hice con intereses más altos que los bancarios. Juzgué que encontraba una forma de tener más rendimiento. Tomaba dinero de pequeños ahorristas a un interés bajo y lo prestaba con intereses más altos. Hice eso durante años. Pero hubo cambios financieros del gobierno, tuve más perjuicios y más gastos en el hogar. Mi deuda era inmensa y no tenía ni cómo pagar los intereses. Era tan crítica mi situación que aún vendiendo la casa en la cual vivíamos y la fábrica no quitaría ni la mitad de la deuda. Pensaba en las personas que confiaron en mí, que me confiaron sus ahorros. Son ambiciosos. Me justifiqué. Hubiera sido más seguro para ellos poner el dinero en el banco, pero quisieron ganar más, y lo van a perder. Por más que pensase, no hallaba solución y no tenía coraje de decirle a la familia la dificultad por la cual estaba pasando. Es mejor acabar con todo. No aguantaré pasar por la vergüenza de estar arruinado y por la miseria. Pensando únicamente en mí, planeé con detalle mi suicidio, fijé hasta la fecha. La víspera, quise que mi esposa hiciese una cena especial. Hablamos normalmente, disimulé mis preocupaciones. Según mi plan, entré en el despacho de nuestra casa y me pegué un tiro en el oído. No morí. Mi cuerpo físico sí, con la herida mortal, los órganos finalizaron sus funciones. Mi espíritu, que no murió, se quedó atrapado al cuerpo carnal. Confundido, con mucho dolor, vi todo lo que pasaba. Supe que había muerto por las conversaciones que oía, por el llanto de mi hija y por la confirmación del médico. Fue horrible. Mi esposa, que ya no me amaba, sintió enfado y rabia. Únicamente mis hijos sufrieron, ellos no lograban entender el porqué de mi acto. Fue en el velatorio que un amigo le dijo a mi mujer. Creo que José se mató porque tenía muchas deudas. Y algunas personas no tenían compasión, preguntándole a mi esposa e hijo sobre su dinero. Acostado dentro del ataúd sentía frío, sed y un dolor alucinante, como también la rabia de algunas personas. Me asusté, incluso quería morir, pero eso no ocurrió, continuaba vivo sabiendo que ya estaba muerto. Los seguidores de la religión que seguía que tenían razón, sobrevivimos a la muerte del cuerpo físico. El desespero fue mayor en el entierro. Me quedé allí, a oscuras, sintiendo horrorizado el frío y el dolor. Cobarde, dijo una voz, maldiciéndome. Usted le pidió dinero prestado a mi mujer. La pobrecita va a pasar por dificultades por su culpa. ¿Por qué no fue honesto? Si sabía que no iba a poder pagar, ¿por qué hizo ese préstamo?
¿Por qué no se quedó encarnado y trató de resolver la situación? Usted transgredió una ley divina, no matarás. Se suicidó y ahora va a sufrir, dijo otra persona. Se quedará solo ahí en la obscuridad, pero oirá lo que las personas piensan y creen de usted, dijo otra voz. Se alejaron y me quedé allí, dentro del nicho, en el ataúd. Fui empeorando. Además de continuar sintiendo los dolores, el ruido del tiro sonaba en mi cabeza y los gusanos comenzaron a comerme. ¡Qué sufrimiento tan atroz! Y, aquellas voces tenían razón, escuché a personas diciendo que merecía estar en el infierno. Otros me reclamaban el dinero que les debía. Lo peor fue mi familia. Mi esposa me maldecía por dejarla en una situación tan difícil. Hasta mis hijos se preguntaban por qué no les había dicho nada acerca de nuestra bancarrota, haberme suicidado, huyendo del problema y dejándoles a ellos para resolverlo. Vendieron todos los bienes que poseíamos, la casa, la fábrica, y hasta los muebles de nuestro hogar. Pagaron un poco a cada uno de los acreedores. Se cambiaron de ciudad. Como me fue explicado, yo supe todo lo que ocurría con ellos porque sentía sus pensamientos. Mis hijos encontraron empleo y vivían en un apartamento pequeño. La familia de mi esposa les ayudó. No me perdonaron y se sentían dolidos conmigo. El dolor era tanto y el horror de estar en la obscuridad era inmenso, y daba gritos alucinantes. Sería deprimente describir todo lo que pasé. El tiempo fue transcurriendo y el hecho se fue olvidando. Un bulto comenzó a hablarme con su voz tranquila. José, pida perdón. Arrepiéntase. Dios nos perdona siempre. Pero a los que perjudiqué no me perdonarán. Acabarán por olvidar. A veces me sentía enloquecer, otras, razonaba entendiéndolo todo. Ya no gritaba, gemía. Un día, aquel bulto me sacó del nicho, del ataúd y me llevó a un lugar, el Valle de los Suicidas. Los valles de los suicidas son lugares situados en el umbral, donde los suicidas están agrupados. Es un lugar de sufrimientos, en el que la permanencia depende de ellos mismos, del arrepentimiento de cada uno. Allí me quedé en un rincón, triste, viendo a muchos sufrir como yo. Padecíamos juntos. En aquel lugar, más tranquilo para mí, pensé en lo que hice y me arrepentí. El remordimiento dolía y, poco a poco, el dolor de este sentimiento se volvió mayor que los otros que sentía. Si pudiese volver atrás en el tiempo, con sinceridad no me suicidaría, no sería un cobarde abandonando los problemas y perjudicando a mi familia con mi acto abominable. Pasaron muchos años. Fui socorrido. En el hospital hacia donde fui llevado no sentí más los dolores ni las heridas, frío, hambre o sed, solamente permanecía el dolor del remordimiento. Quise recuperarme, me esforcé para eso y fui mejorando gradualmente. Sintiéndome mejor, fui a estudiar para aprender a vivir desencarnado y para tenerle amor a la vida en todas sus etapas. El tiempo pasó, pocos se acordaban de mí y entre ellos, únicamente algunos guardaban rencor. Mi ex esposa se casó de nuevo, no le gusta ni acordarse de mí, cree, y con razón, que la hice muy infeliz, que por mi suicidio, pasó mucha vergüenza y fue humillada. Aún no me perdonó. Mis hijos me encuentran cobarde, se quedaron resentidos con mi actitud, pero me perdonaron. Se acuerdan muy poco de mí y cuando lo hacen me tachan de infeliz. Intento olvidar el sufrimiento por el cual pasé por mi propia elección, pero no es fácil, esos acontecimientos me marcaron mucho. Si me acuerdo del momento en que desencarné, escucho el tiro, siento el dolor y lloro. Estoy acogido en una colonia que socorre suicidas. Tengo como tarea ayudar a los recién llegados a esta casa de caridad. Vengo escuchando muchos relatos. Despreciar la vida física es un error y las reacciones no son iguales para todos. Yo sufrí mucho porque además de suicidarme, lo planeé y actué fríamente. Muchos actuaron peor que yo y sufrieron mucho más. Otros tuvieron atenuantes, actuaron en un impulso, estaban enfermos o influenciados por obsesores. Algunos se arrepintieron con sinceridad poco después de haber cometido ese acto demencial, otros no. Por la justicia divina, un suicida no sufre igual que otro. Cada caso es diferente, analizado con cariño por dedicados socorristas que trabajan auxiliándolos. Para mí, el después de la muerte física, fue un horror, desespero y mucho sufrimiento. Acepté la invitación de venir a contar lo que me ocurrió, con la esperanza de que mi relato pueda llevar a personas a reflexionar y a abolir las ganas de matarse. No vale la pena huir de uno de nuestros estados de la vida. Siempre estaremos vivos,
porque no se mata el alma. Deseo reencarnar. Pero tengo que esperar la oportunidad, pues esta que tuve, la desprecié. Me gustaría ser perdonado por todos a los que perjudiqué. Estoy dando mucho valor al perdón. Aquel que perdona es alimentado por el maravilloso sentimiento del amor. También estoy aprendiendo a ser agradecido y quiero actuar de tal forma que venga a recibir la gratitud de muchos. Que Dios nos bendiga. José. Explicaciones de Antonio Carlos. El plano espiritual es inmenso. La espiritualidad que envuelve a la tierra es tal vez de su mismo tamaño. Y, en este plano espiritual, tenemos el umbral, lugar de residencia de los imprudentes, de los que se niegan a seguir los mandamientos y las enseñanzas de Jesús. Tenemos lugares de socorro, colonias y puestos, donde son acogidos los que sufren y quieren modificarse, y en estos albergues viven los que quieren hacer el bien, aprender, conocer la verdad, progresar y los que se preocupan por los que sufren. Las estadísticas nos informan que tenemos muchas muertes por suicidio, muchos matan su propio envoltorio físico. José nos narró lo que le ocurrió a él. Para no hacerse extenso en el relato ni muy triste, no nos describió ni una cuarta parte de su sufrimiento. Las voces que primeramente escuchaba eran de desencarnados que se sentían perjudicados por él. El bulto que intentaba ayudarlo fue un socorrista que ayudaba a desencarnados que sufren en cementerios. Ni todos escuchan las voces o saben lo que ocurre con la familia encarnada. Muchos se perturban tanto que no tienen condiciones de recibir los pensamientos de los encarnados. Pero todos reciben el beneficio de las oraciones. De hecho, en la espiritualidad no existe una regla general, hizo eso y pagará así. Pero hay algunas reglas que son seguidas. Los suicidas aquí en la espiritualidad están separados, casi siempre, de los demás. Algunos se quedan en el umbral, donde existen numerosos lugares que son llamados el Valle de los Suicidas, y que algunos lo denominan el infierno de los suicidas y muchos otros adjetivos. Son lugares donde permanecen temporalmente estos desertores del plano físico. Cuando son ayudados normalmente son llevados a colonias apropiadas para ellos, hay muchas esparcidas por Brasil y por el mundo. En esas residencias existen alas para jóvenes separadas de los adultos. Allí ellos reciben tratamientos especiales y mucho amor. Son invitados a estudiar, a hacer cursos que los motivan a amar la vida que nos es dada por la gracia y por la bondad de Dios. Muchos ex-suicidas, por el trabajo abnegado de socorristas, se recuperan, otros por el remordimiento destructivo que sienten, no consiguen mejorar y la reencarnación para ellos, además de ser una bendición y un regalo, es también el remedio para su atormentado espíritu. Muchos como José tienen conciencia de su error y están dispuestos a actuar acertadamente. Reciben recomendaciones para que se preparen bien antes de reencarnar, esto es para que, al volver al plano físico, lo hagan con seguridad. No es para siempre el sentimiento de un suicida ni de forma parecida, pero el padecimiento es grande. José tiene razón al desear el perdón. Debemos perdonar a todos, pues estamos necesitados del perdón. Familiares y amigos de un suicida deben perdonarlo y desear que esté bien. Aquel que perdona, ama, y el amor es el sustento de nuestra vida. José estaba presente cuando hice esta explicación y él me preguntó: Antonio Carlos, ¿qué les ocurre a los terroristas suicidas en la espiritualidad? Le respondí a él y decidí poner la respuesta aquí, para concluir el asunto sobre el suicidio. La mayoría de esos suicidas que son tachados de terroristas, son idealistas, luchan por una causa que juzgan justa. Son fanáticos y erróneamente creen que esa actitud es la correcta. No actúan como los suicidas normales que quieren desistir de la vida física. Ellos quieren continuar viviendo, creen en la vida en el más allá, tanto que esperan recompensas. Se sienten héroes y valientes. Pero en todas las religiones y dentro de nosotros, hay preceptos de bien vivir y uno de ellos es, no matarás. Se tiene en cuenta, en la espiritualidad, la educación que recibieron y el motivo. Normalmente su intención es matar al prójimo en vez de a sí mismo. El suicidio es una consecuencia. Existe el error y sufrirán por esa actitud equivocada, tendrán la reacción de esa acción imprudente. Ellos sufren más con la decepción de no ser el más allá, el plano espiritual, como ellos creían. Padecen más por ser homicidas que suicidas. Sígueme para más relatos. Y no olvides suscribirte.